Bueno, estamos en comunicación telefónica con el doctor Eduardo Hualpa. Él es abogado de la Coordinación Nacional de ENDEPA, con cerca de 20 años de trabajo en el tema. Y hoy vamos a dialogar con él sobre el Acuerdo Escazú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Eduardo. Hola, ¿cómo te va, Alice? Bien, ahí estaba planteado el tema. Queríamos saber qué era el Acuerdo Escazú y por qué es importante la ley que se aprobó recientemente en el Congreso. Bien, el Acuerdo de Escazú es un tratado de derechos humanos ambientales de ámbito americano, o sea, es regional, porque hay tratados también que son de margen de ámbito universal, este es regional. Pero es muy importante porque establece en el sistema interamericano derechos vinculados con el medio ambiente que no están en los tratados así específicamente indicados, y también porque tiene un reconocimiento expreso de los derechos o de la protección de los defensores de derechos humanos. Uh-huh. Es una categoría que sí existía, pero no estaba en ningún tratado. Lo que el Congreso hizo hace pocos días es aprobar la ley que requiere todo tratado previo a que Cancillería lo ratifique. O sea que todavía no está totalmente vigente, pero el paso que se dio con la votación, además en forma muy importante en cuanto a la mayoría de votos a favor, es un paso imprescindible para poder ratificar el tratado y a partir de ahí avanzar hacia la vigencia del tratado. Perfecto. Ahora, este acuerdo va a ayudar también al cumplimiento del convenio 169 de la OIT y también al tema de la ley de tierras, la ley 26160. Claro, los derechos ambientales pueden ser ejercidos por personas de todo tipo y de todo sector, pero los pueblos indígenas reclaman derechos territoriales y merecen, se les ha reconocido derechos vinculados con la tierra y el territorio, y usualmente son agredidos en sus espacios territoriales por temas vinculados con el medio ambiente, por temas vinculados con lo que se conoce como recursos naturales, Uh-huh. que nosotros le decimos bienes comunes. Uh-huh. Entonces, es muy importante que poder vincular los derechos indígenas con los derechos ambientales y de alguna forma fortalece todo el sistema de derechos de los pueblos indígenas, porque, bueno, muchas de las batallas, las más importantes batallas que están dando los pueblos indígenas en Argentina y en el resto del continente, están vinculadas con el aprovechamiento o el intento de aprovechamiento de recursos naturales, tierra, agua, ríos, lagos, Sí, el tema de los la bosques, minería, ¿no? montes, y ahí están detrás de ellos, por supuesto, minería, hidrocarburos, industria maderera, industrias turísticas, sí, todo tipo de aprovechamiento de tipo económico que no consulta y que no respeta los derechos indígenas. Tal cual. Ahora, hablamos del tema de los pueblos originarios, pero no es solamente para los casos de los pueblos originarios. Me recordaba el caso de Famatina, ¿no? Donde un pueblo se alzó contra una minera. Exacto. El convenio, el Tratado de Escazú, es un tratado que reconoce el derecho derechos de acceso a la justicia ambiental, derechos de acceso a la información ambiental y derecho de acceso a la participación, que es una cosa muy importante para muchas comunidades, que como el caso de Famatina, pasa también aquí en Chubut, están peleando para que no se les imponga un determinado emprendimiento o un determinado modelo, digamos, de desarrollo económico, poniéndole comillas, que en definitiva afecte sus derechos ambientales. Así que sí, los pueblos indígenas están resistiendo junto con estas otras poblaciones o estos sectores no indígenas muchas veces los mismos enemigos o los mismos emprendimientos. Así que va a ser un avance en la medida en que esto se consolide con la ratificación y la vigencia, muy importante para diferentes sectores del pueblo argentino y de pueblos indígenas. Está bien. Esto mismo que está pasando aquí en nuestro país está pasando también en el resto de países de Latinoamérica. Sí, por supuesto. Esta puja de modelos, digamos, de desarrollo, es una puja que se da en diferentes lugares de la región y del mundo. Uh-huh. Así que este instrumento, el Acuerdo de Escazú, va a ser y ha sido bienvenido calurosamente por todos aquellos que luchan
y todas aquellas que luchan en el continente y en la región por sus derechos ambientales, por ser escuchados, por participar, por acceder a la justicia y por no sufrir, aquellos que son defensores de derechos humanos, agresiones, amenazas, incluso muerte, ¿no? Que es algo que sabemos que pasa en toda la región. Claro. ¿Y hay estados que ya han ratificado o que están en el proceso que estamos nosotros? Sí, Argentina es el 10º país Uh-huh. que, en caso de que esto se consolide, ratificaría el tratado. El tratado requiere 11 países, de acuerdo, requiere 11 países que lo ratifiquen para entrar en vigencia. O sea que estamos ahí nomás en la puerta de la vigencia del tratado, muy cerca, y también era importante que Argentina digamos, avanzara en lo que es los trámites internos para la ratificación, porque el peso que tiene Argentina en la región es un peso muy importante, el peso en términos diplomáticos, en términos políticos. Entonces otros países seguramente van a acompañar a partir de que Argentina avance la ratificación. Está bien. Y hay países, escuchaba por ahí que Brasil y Chile como que no quieren participar, ¿es así? Hay países exactamente que se oponen, porque no te olvides que esta decisión de ratificar o no un tratado es una decisión que compromete la responsabilidad internacional de esos países en el futuro. Entonces, por supuesto, al ratificar un tratado, lo que cada país hace es comprometerse con el resto de los estados que han ratificado ese mismo tratado a cumplir a ciertas pautas, a no hacer ciertas cosas y hacer otras. Y, lógicamente, que eso depende o varía de acuerdo a cómo sea la política exterior de cada país. Y esas políticas sabemos que varían de acuerdo a los gobiernos. Entonces no es lo mismo el gobierno que existía, o la posición del gobierno de Dilma o de Lula Sí, con con Bolsonaro. respecto al de Bolsonaro, y lo mismo pasa, bueno, en Bolivia, pasa en Chile, pasa en todos lados. Claro. Clarito. Por ahí leí esto para que aprendamos todos, ¿no? Porque capaz que no es un organismo que conozcamos mucho, que fue impulsado por la CEPAL. ¿Qué es la CEPAL? La CEPAL es una institución que depende de la OEA, que realiza estudios, investigaciones y, como otros organismos internacionales, tienen una función muy importante en promover la coordinación entre los países, promover ciertos acuerdos o ciertas decisiones, y es como en el mapa de la diplomacia internacional. Los organismos internacionales, que podemos pensar también de otro tipo en UNESCO, UNICEF, Uh-huh. OIT, promueven que los países, dentro de sus temas de FAO, FIDA, de sus temas de competencia, se pongan de acuerdo para cierto tipo de decisiones hacia el futuro. Perfecto. Así que el rol de la CEPAL es muy importante por lo que hizo en relación al tratado, al acuerdo de Escazú, y también por lo que tiene que hacer, porque el acuerdo de Escazú le reconoce a la Secretaría Permanente de la CEPAL y a otros órganos que forman parte de esa entidad, reconoce un rol de animación de este tratado. Eso es muy importante porque alguien, viste cómo son las cosas. Si por más que haya una norma, si nadie la empuja, si nadie la promueve, a veces eso genera dificultades o trabas, ¿no? ¿Y también ejerce el control? El control, en el derecho internacional, el control es más bien el control que surge de las relaciones internacionales. No es que la CEPAL tiene un rol como podría ser en otros tratados, un organismo de aplicación, Uh-huh. no lo es. Pero sí es un organismo que tiene un rol fuerte en materia técnica y organizativa para que, los países, para que avance el acuerdo, para que el acuerdo genere otras cosas más interesantes. Seguro. Bueno, hacemos una pausa y continuamos, Eduardo. ¿Cómo no? Bueno, Eduardo, seguimos ahora. ¿Este acuerdo estaría en concordancia también con los objetivos del 2030 de desarrollo sostenible? Claro, el acuerdo de alguna forma, tiene que ver con estos compromisos internacionales vinculados con estos objetivos de desarrollo sostenible que se piensan para el 2030, y también tiene que ver con uno de los principios delineados en Río 1992, en aquella cumbre de Río de hace unos cuantos años,
pero que tenía que ver con poner el norte para que los países pudieran reconocer la importancia de los temas ambientales, porque estamos hablando de un momento donde todavía ese desarrollo no era tan fuerte o tan intenso. Sin embargo, se marcaron allí puntos que el Acuerdo de Escazú de alguna forma desarrolla o profundiza. Claro. ¿Y qué significa que este tratado sea vinculante? Los tratados son vinculantes en la medida en que los países que los ratifican quedan obligados a cumplir con sus normas. Uh-huh. ¿Qué pasa si no lo cumplen? Bueno, ahí hay diferentes tipos de consecuencias que pertenecen al ámbito del derecho internacional. A veces, si hay un órgano de aplicación y un tribunal, pueden ser condenados a cumplir, y otras veces simplemente puede haber informes negativos. Pero esto, aunque parezca demasiado tibio, demasiado menor, en el mundo de las relaciones internacionales tiene un peso importante. Uh-huh. Argentina es un país que tradicionalmente ha cumplido con mucha convicción las decisiones o recomendaciones de organismos internacionales o tribunales internacionales, o incluso condenas que ha recibido en materia de derechos humanos por parte de organismos internacionales. Uh-huh. Así que creemos que lo mismo pasa con otros países de la región. Que sea vinculante quiere decir que no es que cada país o cada funcionario de un país puede elegir o no si lo cumple o no lo cumple. No es una recomendación, ese sería un instrumento no vinculante, sino que es un tratado. Como tal, debe cumplirse, bueno, una vez que se ha ratificado, por supuesto. Claro, tiene el peso de ley. Tiene el peso mayor a la ley, porque la ley en Argentina está en un tercer rango de importancia jerárquica. A partir de la reforma del 94, se le reconoce a los tratados más importancia que a la ley. Fíjate vos. Entonces, incluso está por encima del Código Civil, del Código de Minería, del Código Civil Comercial, quiero decir, Código Penal. Es muy importante. De todas las leyes federales está por encima, cualquier tratado, una vez que está ratificado. Perfecto. Y algunos tratados de derechos humanos, sabemos, están en un rango incluso junto a la Constitución, pero son poquitos. Perfecto. Ahora, el resto de los tratados, como va a pasar con Escazú una vez que se ratifique, van a quedar sobre las leyes y debajo de la Constitución. Perfecto. Ahora, ¿es un tratado que cada país puede hacer alguna reserva? Este tratado no permite la reserva. Las reservas son manifestaciones que los países pueden hacer cuando ratifican un tratado y pueden, digamos, decir, bueno, este artículo no lo voy a aceptar, ¿no? Eso es una forma de permitir que más países adhieran o ratifiquen los tratados, aunque algún aspecto no les sea aplicable. Entonces, el sistema internacional prefiere ese tipo de mecanismos. Pero este tratado en particular, en su artículo 23, dice que no se podrán formular reservas al presente acuerdo. Uh-huh. Y es fuerte esa definición. No es lo más común que no se pueda formular reservas al acuerdo, pero en este caso, evidentemente, los que lo redactaron han entendido, y las que lo redactaron han entendido que era importante sostener el texto íntegro del acuerdo. Perfecto. Así que bueno, los países que lo han ratificado hasta ahora, por supuesto, lo han ratificado en todos sus términos. Perfecto. Y por ahí leía también que puede ser que, esto sí afecta a la soberanía. Bueno, esa es una vieja discusión, porque al ratificar un tratado, los países se obligan a cumplir con sus pautas hacia el futuro, y la obligación no es para con sus órganos internos, o sea, no es una obligación que pueden cambiar después, sino que se están obligando con el sistema internacional, está obligando con el resto de los países. Y algunos piensan que eso afecta a la soberanía, pero la soberanía es no depender de ningún otro poder, ni recibir instrucciones o recomendaciones o nada de ningún poder, ¿no? Es la cualidad que tiene un Estado cuando está debidamente conformado, es la soberanía. Ahora, la soberanía se ejerce en este acto de ratificación. Esa es la respuesta que nosotros podemos pensar. O sea, antes de ratificar un tratado, los países tienen un proceso, en el caso de Argentina es su suscripción, después su aprobación por parte del Congreso, y después, si así lo decide la Cancillería y el presidente, su ratificación. Son diferentes decisiones. Uh-huh. Entonces,
El Congreso evaluó, estudió el texto del tratado y consideró que era compatible con el sistema jurídico argentino. Por lo tanto, no habría lesión a la soberanía, porque la soberanía se ejerce en ese acto que toma el Congreso y en el siguiente que toma el presidente, a través de la Cancillería, de aprobar y ratificar respectivamente. Perfecto. Quedó claro. Ahora, quienes no apoyan este acuerdo hablan del impacto negativo en la economía, esta idea de contraponer la vida con el dinero. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, eso es una mirada que no comparto para nada y que no tiene mucha lógica, no tiene mucha lógica. Y ni siquiera para los negocios tiene mucha lógica. Porque, digamos, lo que necesitan las empresas para producir, para invertir, para hacer negocios es, por supuesto, reglas claras. Y lo que pasa cuando no hay participación ciudadana, cuando no hay acceso a la información, cuando no hay acceso a la justicia, es que los conflictos, en lugar de resolverse, que puedan plantearse, siempre pueden plantearse conflictos, esos conflictos, en lugar de resolverse de una forma pacífica, de una forma razonable, de una forma que tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones, bueno, se termina resolviendo de modos no pacíficos o de modos no previsibles, podemos decir, y eso termina siendo peor para los negocios y peor para las inversiones. Entonces, esto es igual que cuando se decía que la regulación de la jornada de trabajo iba a afectar la contratación de personas. ¿Por qué? Porque si entonces los patrones estaban obligados a respetar ciertos derechos, eso iba a hacer mermar las contrataciones. Pero es absurdo, porque en realidad lo que el derecho de trabajo hace es garantiza una producción sostenible en el tiempo porque le pone reglas incluso al caso de los conflictos. Entonces es al revés. Claro. No, de ninguna manera es así y lo demuestra el hecho que 240 diputados y diputadas lo votaron afirmativamente en la Cámara. Congreso, claro. Evidentemente que es un argumento poco serio porque si eso fuera razonable, alguien lo habría hecho notar. Seguro, seguro. Y bueno, como última inquietud, me gustaría saber si este acuerdo iría en consonancia con el espíritu de la Laudato Si. Ah, sí, correcto, lo escuchaba bien. Sí, indudablemente que el acuerdo tiene una vinculación con la encíclica y con otros instrumentos, otros documentos que consideramos valiosísimos a los efectos de pensar la posición de la Iglesia frente a la explotación de los recursos naturales, frente a la ciudadanía, frente a los derechos, frente a los pueblos indígenas, y hay otros documentos anteriores que también tratan estas temáticas. Y sí, indudablemente el acceso garantizado tanto a la información como a la justicia, como a la participación en materia ambiental y la protección de aquellas personas que son activistas en defensa de la tierra o activistas en defensa de los derechos o activistas indígenas, esa es la categoría de defensores de derechos humanos. Personas cuya tarea es conocida en esa materia. Pueden ser profesionales o no. Generalmente son referentes de las comunidades. Y esas personas están expuestas a todo tipo de agresiones o amenazas porque, bueno, son los que sacan la cara frente a estos conflictos. Seguro. Entonces, el acuerdo de Escazú, al proteger a los defensores ambientales, a los defensores de derechos humanos, hace también carne en parte el discurso de la participación, la defensa de los derechos y el respeto por la dignidad humana. Perfecto. Bueno, Eduardo, te agradezco mucho que nos hayas puesto en conocimiento de esto que a veces los grandes medios capaz no lo ponen tan a la luz, a que sí, gracias por esta charla. No, por favor, gracias a vos. En el momento, digamos, entonces eso también nos facilita a nosotros tanto para circular informaciones importantes, pero también sirve para nosotros visualizar, también compartir nuestro conocimiento, nuestra cultura de Guaraní. Eso es lo más importante para mí también. Tal cual, tal cual. Bueno, Anselmo, quedamos para en otro momento seguir charlando de todos estos temas para, bueno, hacer esto, difundir, para generar conciencia, a que sí te estoy agradecida por este momentito de charla.
También te lo agradezco muchísimo. La verdad que para mí es muy importante tener este tipo de espacio, así tener la voz de uno de los pueblos originarios más conservados de Argentina. Así que para mí también me hace muy feliz estar hablando, estar difundiendo este mensaje desde el lugar de la comunidad de los pueblos originarios de Guaraní. Así que te lo agradezco muchísimo. Este tipo de medios también muchas veces es un poco difícil de conseguir, así que te lo agradezco nuevamente. Bueno, seguimos charlando. Te agradezco mucho, ¿eh? Muy buen día. Gracias. Chao. En comunicación telefónica con el profesor Anselmo Fernández. Él es profesor de lengua y literatura perteneciente a la comunidad Vía Guaraní de Teco Arandú, Comunidad de la Sabiduría. Muy buenos días, Anselmo. Hola, buen día. Bueno, el pasado 12 de octubre hacíamos memoria del Día del Respeto a la Diversidad Cultural y me gustaría saber qué desafíos tenemos aún hoy, qué reflexiones podemos apostar para lograr ese respeto a la diversidad cultural y si querés podemos tomar como punto de partida para esta charlita el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Bien. Hablando un poco de la Constitución Nacional, en principio aparecen todos los que son como un respaldo legal que nos sirve a nosotros como pueblos originarios tener algunos derechos fundamentales, porque tampoco está todo contemplado en la Constitución Nacional, sino que simplemente aparece algunos que otros derechos que tenemos como pueblo originario. Y entre ellas aparece, por ejemplo, el reconocimiento a la preexistencia étnica, que es lo más importante para nosotros, porque ahí el Estado está reconociendo que somos originarios de esta tierra y que siempre fuimos de este lugar, digamos. Entonces, tenemos un derecho fundamental por ser natural del lugar. Eso es lo más importante para nosotros y que tenemos en cuenta siempre esto a la hora de buscar algún derecho, digamos, en cuanto sea necesario, porque muchas veces se presenta alguna situación es difícil y muchas veces también necesitamos tener un principio, un comienzo para exigir nuestro derecho, ¿no? Entonces creo que eso es lo más fundamental para nosotros. Perfecto. Bueno, yo decía, es un día de memoria. Muchos a veces dicen de festejo. ¿Vos qué decís? Ajá. Según mi punto de vista, no debería ser un festejo porque para nosotros que somos de pueblos originarios en Villa Guaraní, no sé cómo lo tomarán otros pueblos originarios, pero para nosotros casi no tiene ningún sentido porque vivimos otra realidad, digamos, tanto de día a día cotidiana, y también tenemos otro punto de vista acerca de eso, porque para nosotros, por ejemplo, lo que más recordamos sería el 11 de octubre, que es un día anterior a la fecha, como lo que nosotros consideramos como último día de la libertad de los pueblos originarios. Es lo que más se reivindica, es lo que más nosotros lo valoramos, porque es una fecha importante para nosotros. Entonces ahí no concuerda con el día siguiente del 12 de octubre, por ejemplo. Tal cual. Ahora, más allá de la Constitución Nacional que recién hablábamos y que fue un gran avance en la reforma del 94, también hay otras leyes como la Ley 26.160 que se refiere al relevamiento de tierras y que está íntimamente ligada a la realidad de los pueblos originarios. ¿Cómo ves su cumplimiento o no? En años anteriores el cumplimiento era bastante bueno y en algunos casos también sirvió bastante porque como acá como sabemos la situación
con el tema del territorio es muy complicado en la provincia de Misiones, porque dentro de la provincia de Misiones estamos divididos en varias comunidades vía guaraní, que en la actualidad son casi 200 comunidades, y casi más del 50% no tiene asegurado el título de propiedad. Entonces, como no tenía título de propiedad, no tenía asegurado la tierra, entonces había bastante avasallamiento, amenaza. Entonces, con esa ley se pudo demarcar tierras, se le entregó carpetas a varias comunidades que pudieron demarcar las posesiones comunitarias de las tierras. Uh-huh. Entonces, eso de alguna manera frenó un poco tanto la amenaza y el avasallamiento a las comunidades, porque hay comunidades, por ejemplo, que están sentados dentro de una propiedad privada, entre comillas, ¿no?, de los empresarios. Entonces había un constante conflicto. Bueno, estas comunidades por ahí tuvieron las posibilidades de marcar sus tierras. Claro, con esta ley se resolverían esos conflictos, digamos. Yo no sé si se resuelve todo, digamos, pero sí, de alguna manera lo detiene, ¿no? Porque el conflicto sigue, ¿no? Claro. Y el conflicto, solo que con más suavidad, digamos, porque, por ejemplo, ya no existe amenaza, pero sí el tipo del proceso judicial que enfrentan las comunidades sigue en pie, digamos. Tal cual, tal cual. Ahora, ¿cómo vivieron este tiempo de pandemia desde sus comunidades? Bueno, nosotros como pueblo originarios en cada comunidad tenemos las autoridades comunitarias, autoridades tradicionales. En este caso, en la actualidad lo llamamos cacique. Antes lo más tradicional era Burubicha, que tenía un cierto cargo de decisiones políticas dentro de las comunidades. Entonces, teniendo en cuenta eso, en tiempo de pandemia, sigue siendo diferente a lo que es lo propuesto por el gobierno nacional, ¿no? La decisión es diferente. Eso quiere decir que en nuestra comunidad todavía tenemos libertad de movilidad, sin tanto tener en cuenta el distanciamiento social, por ejemplo, porque para la cultura es un poco contradictorio esto, porque nosotros vivimos dentro de las comunidades y socializamos constantemente. Es un poco difícil. Eso no quiere decir desobedecer la ley nacional, en este caso la decisión del gobierno nacional, sino que más bien es una situación diferente, nada más, digamos. Vivimos día a día como nosotros habíamos conocido la forma de socialización. Entonces, la movilidad, las decisiones sigue siendo muy libre dentro de las comunidades, pero solamente dentro del límite de la comunidad. Ahora, cuando salimos afuera ya es diferente. Ahí sí se cumple todos los que tienen que ver con los protocolos de distanciamiento social, el uso obligatorio de barbijo y todo eso. Bueno, también lo que dijo el gobierno. Claro. Perfecto. Ajá. Perfecto. Sí. ¿Y cómo fue no sé si sabes el dato, pero en cuanto a los contagios, hubo muchos contagios? En la provincia de Misiones... No, digo más que nada dentro de las comunidades. Dentro de las comunidades. Hasta ahora no hay ningún caso positivo, no se registraron ninguno. Creo que también porque la provincia se cuidó bastante, ¿no? A diferencia de otra provincia, entonces en ese caso las comunidades también tienen su estuvieron resguardadas también, perfecto. Claro. Perfecto. Ya de por sí estábamos resguardados porque a la mayoría de las comunidades vivimos alejados del centro de la ciudad, ¿no? Hay algunas comunidades, pero son muy pocas, pero la mayoría viven dentro del monte, generalmente, o bien alejados de la ciudad o del pueblo. Está bien. Ubícame, ¿estarían cerca de Puerto Iguazú? ¿En mi comunidad? Sí. No. Sería un poco más al centro, para el lado de San Pedro, más que nada. Ajá, perfecto. Y Irigoyen. Perfecto. Bueno, hacemos una pequeña pausa y continuamos charlando, Anselmo. Bien.
Bueno, aquí estamos otra vez y me gustaría saber, porque bueno, aquí yo te hablo desde Buenos Aires y bueno, el tema de la tecnología fue como una cosa, un protagonismo especial que tuvo en este tiempo. Me gustaría saber cómo se manejaron o cómo se manejan, sobre todo vos me estás diciendo que sos docente, ¿cómo fue esa relación con la tecnología? En mi caso es bastante particular mi situación, porque si bien yo vivo en la comunidad, pero trabajo en otra comunidad que está en Iguazú, que es Iriapú, y también trabajo en otras comunidades, pero que está en Roca, en Gobernador Roca, que, que de mi casa queda como 4 horas de viaje, y bueno, en Iguazú también queda como 3 horas y media de viaje. Entonces, en esta situación de pandemia fue bastante difícil para mí, porque no, no había posibilidad de salir desde la comunidad, yo tampoco tengo vehículos, y bueno, la tecnología es muy limitado. Para mí, que soy docente, me manejo solamente con el celular. Acá no hay wifi. Tampoco tenemos tecnología necesaria como las computadoras. La netbook que tengo es prestada. Entonces, eso me complica bastante a la hora de conectarme con los estudiantes que están allá lejos y que además ya no tienen posibilidad. Ellos sí, realmente está en situaciones muy complicadas, porque la mayoría no tiene posibilidad. En el caso de Iguazú particularmente, ni siquiera existe un edificio físico de la escuela, sino que este, ya veníamos en situación de pandemia ya hace muchos años, como decía la directora, porque es cierto, hace 5 años que empezó la escuela secundaria, pero sin edificio. Entonces, lo único que tenemos es agua, digamos. Después no existe más nada, no existe baño, no existe casi nada. Entonces, imaginemos en ese contexto, hablar de tecnología, por ejemplo, Claro. prácticamente no existe. Sí, seguro. No hay cosas sumamente vitales. Vos me estás hablando de un baño. Claro, Claro. entonces ni siquiera Ni existe siquiera el baño. edificio Entonces, escolar. claro, entonces es una situación realmente difícil, y la verdad es tratamos de conectarnos también, porque los colegas que viven en Iguazú y que por ahí viven más cerca y además tienen vehículos, trataron de acercarse y de llevar los cuadernillos, por ejemplo, pero lo que pasa es que es justamente Iguazú es una ciudad más complicada en cuanto a los contagios. Entonces es mucho más estricto a la hora del control. Entonces Claro, eso no le permitió bastante a los docentes ingresar en las comunidades, más allá de que la comunidad tenía libre acceso entre ellos. tal Eso cual. también es una situación particular. Tal cual. Bueno, todo esto que me estás contando, Bien. la respuesta. Ahora, en este tiempo de tanta crisis ambiental, muchos proponen volver a la cosmovisión indígena para lograr políticas de desarrollo. Se habla también del buen vivir. ¿Vos qué camino entendés que deberíamos iniciar? Creo que en primer lugar, entender a los pueblos originarios, específicamente estoy hablando de los Buyá, porque no sé cómo es la situación de otros pueblos originarios, y también estoy hablando de Argentina, porque sabemos que en Paraguay y en Brasil también viven pueblos originarios de guaraní, pero me gustaría hablar un poco más de los argentinos. En este caso sería muy interesante primero conocer el contexto, la cultura en sí misma, bueno, también el idioma, y a partir de ahí tratar de conocer cuál es la relación que tenemos nosotros como pueblo originario sobre la naturaleza, cuál es nuestro entendimiento, cuál es nuestro conocimiento de la naturaleza, porque nuestra cultura ambia guaraní tiene bastante conocimiento también de cómo tratar cada uno de los componentes que existe dentro de la naturaleza, Ujú. porque una de las filosofías nuestras es que nosotros simplemente somos una parte de esa naturaleza, y todos los demás son lo que componen, y los componentes necesarios, digamos, para que pueda funcionar la naturaleza. Y uno de ellos somos nosotros, o sea que no somos ni inferior ni superior a cada uno de los que componen la naturaleza.
Eso es nuestra filosofía. Ahora, para la gente que quieran conocer y acercarse, sería bueno comenzar desde ahí. Ese es mi punto de vista, ¿no? Sí. Entonces, a medida que van conociendo, supongo que también entenderán el funcionamiento de la naturaleza. Perfecto, sí, lo entiendo de esa manera, la interrelación inclusive que tenemos entre todos, ¿no? O sea, lo que nos pase a uno afecta al resto también. Claro. Entonces, por ejemplo, se habla mucho en la actualidad de la contaminación. Había muchas publicaciones con respecto del progreso, por ejemplo, donde se mostraban las dos imágenes, tanto el supuesto atraso de los pueblos originarios y bueno, y también el supuesto progreso del hombre blanco, por ejemplo. Es una diferencia irónica que circulan por ahí y me parece bastante bueno también para reflexionar desde ahí, ¿no? Tal cual, coincido. Bueno, y en estos días en la red social, en el muro de Javier Rodas, vi la noticia que me gustó y que la festejé, obviamente, que es la inauguración del primer canal de televisión vía guaraní. Y me Ujú. llama a preguntarte, porque sé que la ley de medios le daba un protagonismo especial al tema de los medios de comunicación para los pueblos originarios. Sí, también estaba al tanto y también tengo un contacto directo porque acá es muy fácil estar conectado entre las comunidades y sobre todo si es un referente, se maneja muy fácil el contacto. Entonces yo estaba al tanto desde el comienzo, estaba en conocimiento, digamos, no soy partícipe de eso, pero consideré que era algo sumamente importante. Este, no participo simplemente porque no está en mi comunidad y está en el poder de otras comunidades en este caso. Entonces, solo soy, no sé, alguien que da un apoyo más, digamos, a ese proyecto. Ujú. Pero para mí es muy importante. Una de las oportunidades pude ver que se hablaba de la realidad de esa comunidad en específico y mostraba todos los positivos que se encontraba en esa comunidad. Así que me pareció muy importante eso. Perfecto, es muy interesante, capaz para difundir, digo, ¿no? Todas estas cosas que vos mismo me estás diciendo y que podamos a través de las redes, ¿no? Que ayudan tanto a veces a conocer. De hecho, mira cómo te estoy pudiendo hacer esta entrevista gracias a las redes sociales. Sí, exactamente. Hoy en día es muy importante las redes sociales, incluso para los jóvenes de las comunidades. Tal cual. Yo no sé si tiene alguna pregunta de eso, pero me gustaría hablar eso también, porque es lo que me surgió ahora, ¿no? Que cambió bastante nuestro contexto, la forma de conectarnos, porque anteriormente era un poco más difícil conectarnos entre las comunidades, mucho, se tardaba bastante, por ejemplo, para anunciar algunas noticias importantes. Bueno, en la actualidad, en un segundo ya uno recibe la información casi en el momento, digamos. Entonces eso también nos facilita a nosotros, tanto para circular informaciones importantes, pero también sirve para nosotros visualizar, también compartir nuestro conocimiento, nuestra cultura de Guaraní. Eso es lo más importante para mí también. Tal cual, tal cual. Bueno, Anselmo, quedamos para en otro momento seguir charlando de todos estos temas para, bueno, hacer esto, difundir, para generar conciencia, a que sí te estoy agradecida por este momentito de charla. También te lo agradezco muchísimo. La verdad que para mí es muy importante tener este tipo de espacio, así tener la voz de uno de los pueblos originarios más conservados de Argentina. Así que para mí también me hace muy feliz estar hablando, estar difundiendo este mensaje desde el lugar de la comunidad de los pueblos originarios de Guaraní. Así que te lo agradezco muchísimo. Este tipo de medios también muchas veces es un poco difícil de conseguir, así que te lo agradezco nuevamente. Bueno, seguimos charlando. Te agradezco mucho, ¿eh?
Muy buen día. Gracias. Chao.